Bien, muy buenos días a todas y todos. Como es costumbre, vamos a partir leyendo el comunicado del Grupo Política Monetaria y después vamos a abrir un espacio de preguntas. ¿Ya? Entonces, voy a partir leyendo como lo que es el resumen y después el contenido. Si bien la inflación se ha reducido en varias regiones y países, aún el proceso de atenuación y estabilización de esta en torno a niveles prepandemia no ha concluido. El escenario internacional continúa desafiante, pero las perspectivas para el crecimiento y la inflación han mejorado levemente. La economía chilena sigue mostrando un debilitamiento en el dinamismo de la actividad y demanda en un contexto donde la inflación ha continuado descendiendo de forma más generalizada. Las expectativas de inflación a mediano plazo se han consolidado en 3%. En este contexto, el Grupo de Política Monetaria recomienda recortar la tasa de política monetaria en 75 puntos base, dejándola en 10,5%. Al mismo tiempo, se recomienda explicitar que la magnitud de los próximos recortes de la TPM dependerá estrechamente de la trayectoria de cómo la inflación vaya convergiendo a la meta de 3%. Ahora continúo leyendo el cuerpo del comunicado. Esta semana el Fondo Monetario Internacional actualizó sus perspectivas económicas globales, donde se espera que el crecimiento mundial se reduzca desde el 3,5% del año pasado a un 3% para el 2023 y 2024. Si bien se mantiene un escenario central donde el crecimiento global se desacelerará este año y el próximo con respecto a lo observado el año pasado, las cifras muestran una leve mejoría en comparación a las perspectivas entregadas en abril. Al mismo tiempo, el FMI prevé que la inflación mundial disminuirá desde el 8,7% del año pasado al 6,8% de este año, una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales y se reducirá al 5,2% en el 2024. Estas cifras enfatizan varios aspectos dignos de destacar. Primero, la actividad global en el primer trimestre del año se mostró más resiliente de lo esperado. Segundo, luego del alza de los precios de la energía y los alimentos a nivel internacional, desde la invasión de Rusia a Ucrania, estos se han reducido marcadamente, facilitando la moderación en las presiones inflacionarias mundiales. En este aspecto, una nota de cautela son las recientes restricciones de exportaciones ucranianas que pueden impactar al alza el precio internacional de ciertos granos. Tercero, la inestabilidad financiera que siguió a las turbulencias bancarias de marzo sigue contenida gracias a la acción de las autoridades de Estados Unidos y Suiza. A pesar de estas buenas noticias, el escenario internacional sigue siendo desafiante. Varios riesgos de cómo la economía internacional evolucionará se han mitigado, pero siguen estando presentes. La desaceleración de la economía global debería continuar, ajustándose a políticas monetarias contractivas y a los retiros de los grandes estímulos de demanda durante la pandemia. En efecto, el proceso de alza de tasas de política monetaria en varias economías no ha terminado. Por su parte, en China, la recuperación de su dinamismo ha mostrado indicios de perder fuerza y en un contexto donde continúan las preocupaciones sobre su sector inmobiliario. La estrategia de política monetaria de las principales economías está bajo presión para alcanzar un balance apropiado y delicado entre controlar el alza inflacionaria y evitar una desaceleración económica más intensa. Esto es particularmente relevante dado que la inflación subyacente se ha mostrado más persistente de lo considerado previamente, alertando de que todavía puede ser prematuro relajar la política monetaria en algunos países. Por ello, luego de la pausa realizada por la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de junio, es inminente que esta semana su tasa política monetaria subirá 25 puntos base, dejándolo en un rango de 2,25 a 5,50%. Por su parte, también se espera que el Banco Central Europeo incremente su tasa de interés en 25 puntos base esta semana, llevándola a 3,75%. Con todo, pareciera que Estados Unidos está más cerca del fin del ciclo de alzas de tasa de interés de lo que está la zona euro. En Chile, el dinamismo de la actividad y demanda sigue bastante debilitado. El IMACEC de mayo tuvo un retroceso mayor que lo contemplado por las expectativas, registrando una caída de 2% con respecto al igual mes del año pasado. Sin embargo, la sorpresa estuvo centrada en la actividad minera, que tuvo una contracción más intensa que la anticipada. Excluyendo al sector minero, la cifra estuvo más en línea
con lo previsto por los analistas, con una variación interanual de menos 1,1%. En todo caso, estas cifras no implican un cambio sustantivo en el escenario macroeconómico contemplado para el 2023 en su conjunto. De hecho, los analistas consultados por el Banco Central tienen una expectativa de contracción del PIB para el 2023 de 0,5%, lo cual se ha mantenido en ese valor desde abril pasado. Como es esperable, el mercado laboral ha mostrado signos de debilitamiento, pero se ha mantenido relativamente resiliente. En el trimestre marzo-mayo se registró una tasa de desempleo de 8,5%, menor al 8,7% del trimestre anterior y por debajo del 8,8% esperado por el mercado. Además, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente fue 8,3, disminuyendo 0,1 puntos porcentuales con respecto al trimestre febrero-abril. Por su parte, los salarios se han venido desacelerando paulatinamente, mientras que estos medidos en términos reales han aumentado. Es difícil determinar si esta alza en los salarios reales es un riesgo en la moderación de la inflación, toda vez que parte de esta dinámica es el resultado de que los salarios nominales se van ajustando de manera rezagada a la dinámica inflacionaria y por lo tanto, cuando la inflación se va reduciendo, uno esperaría un incremento en los salarios reales. A nivel de precios de activos, el IPSA ha continuado alcanzando los niveles máximos históricos, lo cual pareciera ser explicado tanto por una percepción de menor riesgo de la economía chilena como por expectativas de recortes en la tasa de política monetaria en Chile. Además, corregido por la inflación, el IPSA sigue por debajo de máximos históricos. Por su parte, el tipo de cambio ha mostrado una mayor volatilidad en las semanas recientes y ha tenido una depreciación del orden de 3% desde fines de junio, lo cual es también coincidente con la expectativa de una reducción del diferencial de tasa de interés con respecto a Estados Unidos, tanto por los esperados recortes de tasa de interés en Chile y de alzas de tasa en Estados Unidos. Es importante recordar que el tipo de cambio ha estado condicionado por el riesgo país, el cual tendió a reducirse después del plebiscito el año pasado. No obstante, el ambiente e incertidumbre política ha vuelto a deteriorarse, lo cual podría impactar la dinámica del tipo de cambio y la inflación. En materia inflacionaria, el IPC de junio registró una caída mensual de 0,2%. Al igual que mayo, esta cifra fue menor a la considerada por las expectativas de mercado y implica una variación acumulada de 2,1% en el año y de 7,6% en un año. Por su parte, el IPC subyacente sin volátiles experimentó una nula variación en junio, dejando su variación anual en 9,1%, lo cual es un descenso relevante del 9,9% registrado en mayo. Estas cifras inflacionarias han avivado el optimismo de que la inflación está en retirada y que esta continuará con registros más acotados en los próximos meses. De hecho, las expectativas de inflación a diciembre de este año por parte de los analistas consultados por el Banco Central se han reducido desde una cifra de 5% en mayo a 4,2% en julio. Mientras que las expectativas de los analistas de la inflación en torno al horizonte de 2 años se han mantenido en 3% desde marzo pasado. Sin embargo, tanto en Chile como en otros países, la inflación subyacente sigue siendo elevada y se ha mostrado relativamente más persistente de lo previsto. Con ello es necesario monitorear con cautela si la tendencia inflacionaria de mediano plazo seguirá la trayectoria anticipada por las expectativas de mercado. En este contexto, el Grupo de Política Monetaria recomienda comenzar el ciclo de recortes de la tasa de política monetaria, dejándola en 10,5% en esta reunión, dado la incertidumbre en torno a la intensidad de la desaceleración de la actividad económica y la velocidad de la convergencia de la inflación a la meta de 3% hacia adelante. Es necesario enfatizar que la magnitud de los futuros recortes en la TPM dependerá estrechamente de cómo los datos macroeconómicos afectarán las perspectivas en torno a la trayectoria de la actividad, demanda e inflación. Ahora, después de eso, podemos abrir para preguntas. Tanto acá presencialmente como o si quieres puedo dejar de compartir el comunicado. ¿Sí? Sí. Debe ser una pregunta, ¿sí? En particular respecto a lo que hablaban sobre el tipo de cambio. ¿Cómo esperan desde el grupo que vaya evolucionando el tipo de cambio pensando en la evolución que ha tenido en las últimas semanas? Lo que señalaban de que ya se espera sea por inminente un alza
que sería de 25 puntos base en la Fed, y lo que podría ocurrir con esta inminente también baja de tasas acá en Chile. Mira, es difícil predecir el tipo de cambio. Hay mucha gente que se dedica a predecir y es difícil ganarle a la mejor predicción de mañana el tipo de cambio hoy día. Pero también hay que recordar que en parte como que todas las cosas se mueven antes. O sea, como ya está un poco descontado quizás en los valores que hemos visto estos días en el margen, quizás el alza en Estados Unidos y el recorte quizás en Chile. Entonces, por lo tanto, no sé si uno podría esperar que si se materializan estas cosas va a haber un movimiento adicional en tipo cambio, ¿ya? Eso es lo primero que uno puede decir. En particular, claro, quizás no hay elementos idiosincráticos de Chile que han hecho moverlos que tienen que ver quizás con estos elementos, en el fondo de recortes que quizás como Chile partió antes, en el fondo, en esta alza con respecto a economías avanzadas, por lo tanto puede hacer esto. En cambio, los Estados Unidos y la zona europea no están en esa situación. Por lo tanto, es difícil predecir si va a seguir un alza del tipo cambio. Quizás uno siempre puede decir que hay un riesgo que está más allá. Si se mantiene en estas depreciaciones que son pequeñas, yo creo que más o menos parecido a los valores actuales, o se modera esta alza, yo creo que no va a condicionar una trayectoria inflacionaria mayormente, o sea, un poco de depreciación tampoco, en un contexto que también la economía está debilitada. Entonces, un traspaso de evaluación a precio importado es menos posible en un contexto en que la demanda está más debilitada, probablemente. Entonces, con todo, yo creo que puede ser que haya una presión al alza, pero que puede ser que ya está descontada, en fondo, en los precios que hemos visto la última semana del tipo de cambio, pero aparentemente un escenario central no podría pensar de que no debería condicionar mucho en lo grueso lo que puede pasar con la inflación, básicamente. Pero es algo para monitorear los riesgos, porque obviamente esto es un escenario central, pero sobre esto hay riesgos. Obviamente ya hay escenarios de perturbación, si la economía mundial vuelve a tener más aversión al riesgo, obviamente que va a haber salida de capitales y todos los otros elementos que significan presiones de devaluación, pero son escenarios de riesgo que obviamente que hay que monitorear, y por eso la trayectoria hacia adelante de la política monetaria tiene que ser condicional a todas esas consideraciones. No sé si el resto quiere complementar o corregir. Quizás solo un punto, concuerdo con lo que está diciendo Juan Pablo. Pensando en el tema del diferencial de tasas, estoy de acuerdo con que probablemente eso ya está reflejado sí en los precios, lo que se está esperando que pase en la Fed hoy y lo que va a hacer el Banco Central. También un poco recordar que quizás hasta hace poco, sí, como que se esperaba que incluso los incrementos de la tasa de la Fed fueran a ser más, y ahora se está hablando que probablemente este sea el último incremento. Entonces eso también va a quitar un poco de presión, pero claramente hay que ver cómo sigue. Otro elemento que quizás yo creo que habría que tener en cuenta es cómo sigue como la recuperación de China, ¿sí? Porque China en particular para Chile es muy relevante en términos de los precios del cobre. Y si bien últimamente estos movimientos han estado más alineados con lo que está pasando con el diferencial de tasas y quizás otros factores de Chile, puede ser que lo que siga pasando con la economía china pueda afectar el tipo de cambio vía los precios del cobre. Entonces sería otro tema que yo tendría en cuenta en el mediano plazo. El impacto en términos de crecimiento, ¿cuánto debería impactar esta baja de tasa en el PIB 2023? Si tienen alguna estimación también. Yo no tengo ninguna estimación. Yo creo que uno podría pensar de que en 2023, a mi modo de ver, pero aquí yo creo que pueden haber distintas cosas, que en términos de actividad, en 2023 puede estar llamado jugado con algunas cosas, y por lo tanto lo que puede hacer la tasa es más fácil en 2024, porque hay rezago de la operación de la política monetaria. Entonces, si bien fondo no significa que no haya, porque la política monetaria actúa con rezagos, por lo tanto, fondo no significa que el foco debería estar en mirar que esta baja de tasa ayuda al 2023, porque eso puede contaminar en el fondo la discusión, no porque queramos tener un 2023 menos malo, en el fondo vamos a sugerir una cosa, uno tiene que tener una mirada más de mediano plazo. Entonces en eso al fondo es mirar la trayectoria de inflación, la trayectoria de actividad de demanda, no solamente hacia el 2023, sino más allá, 2024-2025. Entonces, yo no me atrevería a decir de que yo tengo un efecto, pero puede ser que ayude en el margen. O sea, de hecho, las últimas cifras, como decía el comunicado, al final, claro, como el sector minero es tan importante, es 10% de la actividad económica.
En el fondo, si ese sigue teniendo dificultades, en el fondo quizás eso va a condicionar mucho, va a ser unas décimas más o menos, más de lo que puede hacer la política monetaria quizás en las otras cosas que son más guiadas por condiciones de crédito o de política monetaria de otras actividades que no sean las actividades mineras. Pero esa es mi opinión, ¿no? ¿Y por qué no? Porque pensando que no hay reunión en agosto, que una opción que se plantea en el mercado era hacer una baja quizá un poquito más fuerte de 100 o 125 puntos. ¿Ustedes por qué no recomendarían eso? Bueno, fue algo que quizás cada uno puede, porque estas cosas cada uno tiene su propia visión. Yo creo que efectivamente esta vez llegamos a un consenso de 25 puntos base dentro de todos los miembros del grupo de política monetaria. Por eso yo puedo hablar por mí, en el fondo, después de decir eso, de que llegamos a un consenso, yo puedo hablar desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, creo que lo medular, el escenario macro, no significaba un cambio con respecto a lo que se pensó en junio. Por lo tanto, un argumento como de coherencia, en el fondo como que uno dice, mantengámonos con la dosis que es más o menos como la de consenso que había en esa oportunidad, ¿ya? Y cuando haya más información, obviamente se puede reevaluar, pero yo creo que reevaluar todo el escenario macro en cada reunión, yo creo que eso es como parte de un poco de la discusión. O sea, como que quizás se acumula poca información. No es que quizás a veces puede ser que haya un dato demasiado significativo que cambia mucho el escenario, pero en el margen las sorpresas han sido no para arriba, para abajo, en varias dimensiones, entonces no amerita un cambio del escenario macro, por lo tanto, 75 puntos base pareciera que es una dosis como más de consenso, ¿ya? Yo podría decir argumentos, sí, efectivamente uno quiere dar la señal de que quiere quiere comenzar el ciclo de producción, pero ojo que también en esta discusión, y lo dice el comunicado quizás no tan explícitamente, que es como, y esto de nuevo opinión mía, que tiene que ver con que los futuros recortes, o sea, como que no tenemos que ponernos en piloto automático y decir que todas las reuniones va a haber recortes de 25 puntos base, porque si pensamos en eso, yo creo que la estrategia política monetaria tiene un defecto. Porque hay que condicionar, porque como dice el comunicado, la inflación subyacente sigue siendo bastante elevada con respecto, y por lo tanto, más vale tener bien un diagnóstico macro a medida que va pasando los meses. Yo creo que va a configurarse mejor y por lo tanto, a lo mejor, si más adelante la situación amerita, a lo mejor puede bajarse la tasa más rápidamente. O sea, como que no es claro si la trayectoria va a ser así, si va a ser después más rápida y después se aplana. Es como difícil saber, yo creo que por eso es más condicional. Pero es importante, en el fondo, como decía también, que uno no quiere relajar en exceso para evitar una consolidación de la inflación de verdad convergiendo, particularmente la subyacente, al 3%. Yo agregaría que, a ver, 75 puntos es una baja considerable, significativa, nadie puede decir que es menor. También es cierto que el nivel actual de la TPM es muy alto y de esa perspectiva, aunque 75 puntos es una baja significativa, mantiene la tasa en niveles muy altos. El escenario está muy líquido, esto es dinámico y como muy bien decía Juan Pablo, hay que ir monitoreando en las próximas reuniones cuál es la velocidad siguiente. El mercado está esperando más o menos en promedio una baja de 75 puntos y nosotros estamos en ese sentido alineados con el mercado. Y creo que es bueno estar alineado con el mercado, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando con el tipo cambio. El tipo cambio ha hecho unos intentos ciertos de subida en los últimos días. Si es que la baja de tasas por parte del Banco Central fuera claramente más intensa que lo que el mercado tenía internalizado, eso puede tener un efecto sobre el tipo cambio. Y a mí me parece prudente entonces tomar lo que es la expectativa de mercado y, insisto, es una baja significativa. Y hacia adelante, dependiendo de lo que pase afuera, con las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa, dependiendo de lo que pasa afuera con China y la actividad, con el precio del cobre, en fin, con los precios internacionales, con los precios de los alimentos, con el precio del grano, un montón de variables que vienen de afuera. Y lo que pasa adentro, con los próximos IPC que vayamos conociendo mensualmente, con la actividad que vayamos conociendo hacia adelante, con las expectativas de inflación hacia adelante, todas estas variables están conjugándose, ¿cierto?, generando un escenario que va cambiando mes a mes. Mi impresión, a jugarnos un poco más, es que va a haber espacio para seguir con bajas fuertes en las próximas reuniones y que vamos a terminar el año probablemente con una tasa de interés más o menos parecida a lo que es el piso de referencia del Banco Central. El Banco Central en su último IPOM y en cada IPOM publica un corredor para la tasa de política monetaria.
Si uno toma el piso de ese corredor, la tasa de política monetaria a fines de este año estaría entre 7 y 8%, más o menos en ese rango. Y yo creo que como se prevé el escenario externo e interno, es probable que lleguemos a ese nivel. Pero insisto, está todo muy líquido, esto es dinámico y hay que ir monitoreando reunión a reunión. Oye, acá hay una, perdón, acá hay una pregunta también de Valor Futuro. No sé si está un segundo, yo tengo un perdón, sobre el anterior. Sí, claro. Iban a hacer otra pregunta. O sea, esta persona yo creo que hay dos cosas como que me faltan para estar 100% segura de que los últimos datos son un cambio de trayectoria y por lo tanto apoyan con mucha fuerza el punto pivotal. Entonces, básicamente yo creo que dado que tenemos que ver de verdad un cambio de tendencia muy fuerte, lo importante es reconocer que estamos analizando mes a mes estos cambios en la macro, que todavía para mí no son todos lo contundentes que uno esperaría, es suficiente como para que haya un cambio en la dirección del movimiento de la tasa política monetaria, pero me falta todavía entender y analizar qué va a seguir pasando, por ejemplo, con el espiral o potencial espiral de salarios de inflación, dado que no son hacia adelante, hacia atrás, ¿no es cierto?, la indexación. Me preocupa un poquitito que pudiera uno tener que ir en contra de lo que está pensando el mercado porque tiene un efecto en credibilidad, y entonces creo que todo indica por prudencia de no dar una señal demasiado fuerte con respecto a la pendiente hacia adelante, en términos de qué es lo que creo yo podría ayudar a evitar un problema de credibilidad futura y un cambio que sí hemos visto en otros países y que tiene un efecto importante. Por último, nomás una cosa viene en el margen, que es que no haya reunión programada para agosto no quiere decir que no haya posibilidad alguna de hacer un cambio en agosto. O sea, sería un gran un efecto muy, muy importante con respecto al mercado, pero eso no está prohibido. No creo que sea el caso, pero si es que cambiara el escenario rotundamente de un mes para otro, cosa que no creo porque un dato no genera suficiente información para cambiar tendencia, eso siempre es posible y por lo tanto yo no le pondría muchas fichas a decir, oye, como aquí hay un mes entre medio, entonces hay que hacer algo más fuerte, que me parece que no ayuda. No creo que eso sea la restricción fundamental a la decisión de hoy día, por ejemplo, haber dicho hagamos 125 porque no podemos volver a hablar de esto hasta septiembre. Lo del valor futuro. Sí. La primera parte de la pregunta la estaba mirando, que decía como que si hubo consenso en la magnitud del recorte. Sí, yo lo había respondido que sí hubo consenso entre los miembros del grupo político monetario, y la segunda parte dice han apuntado a la importancia de la unanimidad de las decisiones del Consejo. ¿Cuál es su visión sobre este punto? Yo creo que no, o sea, el disenso es bueno en realidad. Yo creo que si hay información valiosa, a mi modo de ver, a mí esto me hace recordar Lars Svensson, que es un economista sueco, que como uno de los padres del esquema de inflación, un tiempo fue miembro del Banco Central de Suecia, el Riksbank, y él era muy vocal a veces en su disenso. Quizás a lo mejor a la misma gente del Banco Central de Suecia no le gustaba, pero sí tenía un argumento que era importante, que él decía, él presentaba como distintas trayectorias de tasa y mostraba lo que pasaba con el desempleo y la inflación o el crecimiento. Decía, a mí me gusta más esta trayectoria, pero es como porque mis preferencias de estas trayectorias que yo veo para el desempleo, el PIB y la inflación me gustan más. Todas convergían y lograban hacer, pero tenían distintos compromisos. Entonces como que yo creo que ese disenso también habla de como que hay ponderaciones distintas, tanto de la información que tiene cada uno de los miembros sobre la sorpresa o cómo va revelando esa información,
también cómo ponderan en el fondo lo que ellos consideran que es más importante estabilizar ahora un poco más el desempleo, actividad económica versus inflación. En todo caso, claro, obviamente que uno no quiere que haya unos grandes disensos que signifiquen como una realidad paralela no existente en el fondo de cómo funciona la economía. Obviamente tiene que ser un contexto controlado al fondo donde obviamente el staff de los bancos centrales tiene mucho que decir y los consejeros tienen, porque si no fuera, claro, si una forma de que hubiera un consenso sería, claro, uno dice, desaparece el consejo y las proyecciones y la política monetaria la hace el staff, donde ellos van a tener, no sé, una batería de cosas y herramientas para hacer eso. Pero el consejo de alguna manera tiene ese juicio político, económico, que tiene que ponderar y que puede ponderar en el margen esta información distinta. Entonces, en la medida que el disenso no son grandes cosas, yo creo que dentro de todo puede ser bueno para construir como un diagnóstico macro más afinado, ¿ya? Obviamente que si el disenso es muy malo y muy vocal en la prensa y se canaliza de una forma en que mina como la credibilidad del Banco Central, probablemente a lo mejor ese costo de disenso es peor en el fondo que los beneficios de ir construyendo un diagnóstico macroeconómico más consensuado y más preciso a lo mejor. Pero eso, no sé, esa es mi opinión. En el fondo yo creo que acá sobre esto pueden haber distintas opiniones sobre si es bueno o no tener como unanimidad, que haya no unanimidad en todas las... O sea, si es todo el tiempo no hay consenso, claro, es una preocupación. Si es un par de oportunidades, a lo mejor en momentos bien de inflexión probablemente, que es con un poco lo que estamos discutiendo acá, probablemente es más natural que haya disenso. Yo creo y los mismos los que hacen proyección económica muestran que cuando hay más incertidumbre política o económica, los disensos de los mismos que hacen proyección económica, analistas, banco inversiones, aumentan en el fondo, porque obviamente cuando está más líquido, como decía Tomás, es más fácil tener disenso. O sea, esa es mi opinión y quizás dejo para los otros. Yo me imagino que la inquietud viene de lo que fue la última votación del Consejo, que fue dividida, digamos. A mí me parece sano que se haga explícita las diferencias dentro del Consejo, no hay ningún problema. Todo lo que ha dicho Juan Pablo lo suscribo plenamente. Yo hice un ejercicio hace un tiempo atrás de preguntarle a estos chats de inteligencia artificial respecto de predicciones para la economía europea en distintas variables. Y me contestó puros lugares comunes. O sea, las decisiones del Consejo del Banco Central no es meter la cantidad de data que hay dentro de un computador para sacar una resolución perfecta, eso no existe. Y por lo tanto a mí me parece relevante, como decía Juan Pablo, que las distintas personas que están ahí, que tienen su set, ¿cierto?, de formación, de experiencia y de visión, etcétera, bueno, a veces divergen y a veces concurren todos a una misma decisión, no hay ningún problema. Claro, ideal si es que hay consenso, porque le da más peso y más fuerza a la decisión. Estas 5 personas súper bien formadas que están de acuerdo respecto de que está en la línea. Pero cuando, como dice Juan Pablo, estamos en un quiebre, en un punto de inflexión y está la cosa muy líquida, es normal que haya diferencias y es bueno, creo yo, que sean explícitas, que se publiquen con nombre y apellido. No hay ningún problema, eso pasa en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Votar por los efectos en la economía casera, ¿verdad? Sería un buen momento para empezar a pensar en adquirir alguna deuda, crédito hipotecario, por ejemplo, esperar que vengan recortes posteriores en la tasa de política monetaria. Para mí es una pregunta, porque yo creo que eso es una pregunta tan personal e individual de cada persona, porque claro, efectivamente el contexto agregado macro puede en el fondo decir, va a venir la bajada de tasa, entonces van a empezar a bajar las tasas de otros instrumentos financieros, pero claro, pero hay tanta heterogeneidad según las realidades en el fondo de cada familia, que yo me atrevería a dar una recomendación general, ¿ya? Lo más probable es que, como van a venir bajando las tasas, a lo mejor si uno quiere de verdad esperar una mejor tasa, a lo mejor hay que esperar que concluya más el ciclo de reducción de tasas y ahí las tasas de los créditos hipotecarios van a estar más consolidadas en algún momento, un poquito antes a lo mejor, porque claro, porque se mueve la tasa, las partes más largas se mueven con más lentitud, en el fondo iban desfasados a lo mejor con el ciclo de la tasa corta, pero no quizás en este momento así como que si dijera, pero es la casa de mis sueños, en el fondo, no sé, supongo que mejor ponderar que la casa de mis sueños que el monto de la tasa en realidad, pero eso es mi opinión personal, que no tiene que ver mucho con la economía en realidad.
El efecto va a ser muy gradual. La tasa de corto plazo sigue en niveles altísimos, históricamente muy altos. De hecho, las tasas de consumo rebotaron y están más arriba todavía, cerca del 30% nominal anual. Entonces, a tu pregunta, esta baja, que es marginal dentro del nivel que tiene la tasa de política monetaria, no va a cambiar las condiciones en forma muy significativa. Sigue siendo muy caro el crédito, sobre todo el crédito de corto plazo. Respecto al crédito de largo plazo, como lo insinuó Juan Pablo, bueno, el efecto de la tasa de corto plazo sobre la tasa de largo plazo es bastante menor. Hay muchas otras variables que inciden sobre la tasa de largo plazo. Y mi impresión es que el espacio que hay para una caída adicional en la tasa de largo plazo, crédito hipotecario, respecto a los niveles actuales, no es muy significativo. Entonces yo creo que en las decisiones de endeudamiento de largo plazo, lo que pase hoy día o mañana con la tasa de política monetaria no es muy relevante. Bien. ¿Pregunta? ¿Hay otra pregunta por aquí? No. Yo creo que estamos. ¿No hay pregunta en el ¿No hay chat? pregunta en el chat? Es que hay consenso. Hay consenso. Bueno, muchas gracias. Nos volveremos a ver en septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.